defienda mejor y se equivoque menos. La pelota viene para quién, para Belencho, busca Sánchez. Hay una batalla psicológica. Va de vuelta Marcelo y adentro. El doble para Cerro. Está Piuma quitando los puntos que tiene que quitar. Esa posición la conozco muy bien. Si estás en defensa, realmente te lamentás porque hiciste todo para defenderlo. Si estás en ataque, decís, Toto, te estoy comenzando a dominar. Vallejos, Zanotti, lanzamiento de 3 de Zanotti que no toca de vuelta el aro. Y la recupera Peralta. La presión de la Cunich, busca de vuelta a Ale. Descargando para Melloni, lanzamiento de Federico que no va tomando ese rebote. Enzo Ortiz pisó línea y habrá salida para el equipo rojo. Tiene que bloquear a Enzo Ortiz. El que lo tome tiene que bloquearlo. Carga mucho el rebote. Esta vez se le escapó, pero casi él solo toma nuevamente la pelota y le da una segunda opción a Cerro. La Cunich. Alienta el público de Cerro. Pelota para quien, para Nelson Peralta. Busca de vuelta con Vallejos. Vallejos con Toto López. Zanotti. Busca Bruno. Buena pelota para Toto. Linda maniobra y el doble y la falta. El ABC del básquet, Chipi. El ABC del básquet. Un equipo que domina el juego 2 contra 2, pick and roll de esta forma. Más aún entre los grandes. Si dominás esto y lo llevás y lo plasmás, realmente te da muchísimos réditos. Juan Pablo le molesta ese tipo de situaciones. Desde Buenos Aires, un abrazo muy especial para Samu Moyano, que está viendo el partido alentando a Félix Pérez Cardoso. Un abrazo para Samu. Va a la línea, el lanzamiento de Toto y adentro el punta para Félix Pérez Cardoso. Roger Báez también está viendo el juego, un fanático cerrista seguramente con todos amigotes de Cerro y haciendo fuerza por su equipo. Bruno Recalde también de Alto Paraná. Linda zona también ahí. Muy pero muy basquetera. Federico Melloni. Estamos por el Red Guaraní, hace todo el país. Viviendo la gran final del básquet nacional, el Metropolitano en la Copa Red Guaraní, última hora. Busca Federico Melloni, ataca Melloni, lanzamiento de Federico que no. Toma de vuelta Peralta, la quiere Peralta. ¡Ay, no! Pero tendrá 2 tiros libres Peralta, era una jugada de 3 puntos. Ahí es donde te das cuenta la diferencia de centímetros. Félix Pérez está jugando con 2 jugadores demasiado bajos, como la Cunich y Vallejo. Y del otro lado, a excepción de Melloni, estamos hablando de 4 jugadores que están pisando los 2 metros y que cargan muchísimo al rebote ofensivo y generan este tipo de acciones. Segundos tiros y va a tomar Peralta desde la línea los 2 lanzamientos. Lanzamiento de Peralta que sí. 17 iguales por ahora. Va de vuelta a la línea Alejandro Peralta. Adentro, punto para Cerro Porteño. ¿Qué tiene que hacer la gente, mi querida Nato, para ganarse las 2 camisetas de la selección paraguaya, camiseta de Cerro? Estos libros que tenemos del Negro Osorio, jugador de Cerro, que además de jugador y que está disputando hoy esta final, es un gran escritor de poemas contemporáneos. Poemas románticos hay que decir, y destacar. Exacto. Fácil enviar sus mensajes a través del Twitter con el hashtag BasquetRG, comentarnos desde dónde nos están mirando, fotografía también pueden darle el agregado, no hay ningún problema y ya pueden ganarse uno de estos premios que le vamos a estar regalando el día de hoy, que de hecho hoy abundancia, Chipi. Exacto. Melloni. Marcelo Piuma, no trabaja de vuelta Toto López, lanzamiento de Piuma, que no, buena defensa de Toto, toma ese rebote Peralta, ahí adentro, el doble de Cerro, pedía la falta Alejandro Peralta. Es increíble, 2 veces seguidas le toma el rebote en ofensiva, no puede darse esos lujos Félix Pérez, es lo que le dice Zanotti justamente, que bloqueen cada uno al suyo. Zanotti, descarga con Nelson Peralta, busca de vuelta Peralta, asoma Toto López, la Cunich. Tomando ese rebote de vuelta Peralta. Corriendo la cancha Alejandro Peralta. Bajando por el medio para Bencho Sánchez. Descargando con Melloni. Federico frente a frente con la Cunich. Buena pelota para Piuma. ¡Vaya! Adentro el doble. Enorme movimiento de Piuma. Comienza a ser dominante en la zona pintada. Eso es una mala noticia para Félix Pérez Cardoso. Zanotti para la Cunich. Lanzamiento al filo del tiempo y se ha terminado este primer cuarto con este resultado. Gana por 5 por ahora Cerro, 22-17 aquí en el Polideportivo del Sol de América y así se levanta el público de Cerro.
vos envía la palabra auto, la palabra mejor dicho gana al 1510 y te podés ganar el auto de tus sueños. Gana al 1510, ahora vos elegís el auto de tus sueños. Prepárate para ganar 100 palenques y elegí el auto que vos quieras comprar. Por supuesto, una gran cantidad de gente que ya envió la palabra gana al 1510 y que está participando de ese gran regalo de 100 millones de guaraníes para comprarse un auto, el que vos elijas. Y hablando de autos, Toyotoshi, 45 años, un camino hecho realidad, un camino hecho de confianza, un camino hecho de grandes cosas de Toyotoshi, que está con nosotros en el básquet nacional. Este es Juan Pablo Feliu. El aliento del público de Cerro es impresionante. Estoy seguro que no vamos a escuchar nada, Chipi, pero absolutamente nada. Pedimos la disculpa del caso a la gente, pero el marco es increíble. Pone la piel de gallina a cualquiera. Realmente increíble el marco. Van a comenzar el segundo cuarto del partido. 22-17. Gana por ahora Cerro. A la cancha Pitu Benítez en Félix Pérez Cardoso. Va Pitu, Toto, Laconich, Zanotti y Nelson Peralta. Cerro va con Bebencho, Mellone, Piuma, Enchi y Ale Peralta. Lanzamiento de uno que no. Aguanta este equipo Feliu hasta que pueda ir metiendo esa banca que le ha dado resultados en los partidos anteriores. Sí, a diferencia del otro día, hoy hace mucho calor, hay mucha humedad. En algún momento va a tener que resolver la Piuma para que llegue bien al cuarto. Los demás jugadores son jugadores muy atléticos, tanto Peralta, Enchi, Bebencho. Necesita solamente descansar algunos. Tiene un banco largo para este juego. Buenísima la mano de Bebencho, lanzamiento de Laconich que no, va robando la pelota de vuelta Felipe Pérez Cardoso. Busca Zanotti. La pelota de Bruno con Pitu. Ahí está Benítez. El que recibe la pelota ahora es Toto. López va con Peralta. Nelson saca para Pitu. Vamos a ver qué intenta Benítez. Quiere penetrar. De vuelta descarga para Peralta. ¿Cuántos segundos para el lanzamiento? 9. Falta en ataque de Nelson Peralta en la última jugada. Me gustaría volver a verla en la repe. Si la defensa no se estaba moviendo en el momento que hace contacto, es evidente que hubo contacto. Ahora hay que ver si ver el jugador, el defensor estaba, sí, fue un ataque bien cobrado. Tenía los dos pies. Bebencho, fue un ataque. Para Jorgito López, para Ariel PS28, para Rosalba Talavera, para Carlitos Loyer desde Caguazú, un saludo muy especial. Ale Peralta, Marcelo Piuma. Epa, manotazo de Piuma. Falta en ataque. Pero no hay antideportiva. Es lo que reclama Viveros. Los árbitros dicen que no. Ahí está, la repetición. El giro, estira el brazo. Es un tipo muy grande. Sin lugar a dudas que va a ocasionar un golpe interesante, pero no creo que haya tenido intención de golpearlo. La pelota de Pitu, la pone en medio. Buen cierre de Mellone. A Federico. La marca de Pitu. Mellone juega con Enchi. Enchi pone la pelota para Bebencho. Abierto bien por izquierda Encho. Atrás se muestra Mellone, ahí cerquita de Peralta. Se postea Piuma. Marcelo. Falta contra Marcelo. ¿De quién fue el favor? El 15, me parece. ¿Toto López? ¿De Toto o de Zanotti? De Toto. ¿La segunda? No, la primera. ¿Por qué lo marco? Porque fue el jugador que salió con 5 fulles y el jugador que necesita Félix Pérez para poder controlar al otro 15 de Cerro Porteño. Marcelo Piuma descargaba para Mellone. Será pelota para Cerro Porteño. 24-17 por ahora gana el Ciclón. Con esto se está coronando como el campeón. Queda muchísimo de partido sin duda alguna. Este es Cristian Viveros, el entrenador de Félix Pérez Cardoso. Este es Juan Pablo Feliu, viviendo como siempre, ahí concentrado, atento. Es fundamental la actuación de Pitu y que se meta en el juego. En este momento Cristian sentó a Vallejos y necesita el equipo rojo que Pitu tome el liderazgo del base que necesita un equipo para poder ganar este tipo de juego. Es fundamental que aparezca en esta cancha Pitu esta noche. Zanotti. Bruno con Nelson Peralta. Allí está trabajando Peralta. La marca de Enchi Ortiz. Descarga para Laconich. Lanzamiento de 3 no. Juega para Zanotti. Busca Bruno. 5 segundos para el tiro.
A Peralta, 3 segundos para el tiro. La Conich, lanzamiento B3 que va adentro. Con el filo de la chicharra, ahí estuvo el triple. Un triple que vale por 2 porque primero que quemaba esa pelota, ya terminaba el tiempo, tiró sobre la marca. Es el segundo de la Conich, está apareciendo en esta cancha. Y el doble de Mellone, la falta. Jugada de 3 puntos para Cerro. Va a ir a la línea Federico Mellone. Por ahora gana por 6 el equipo de Cerro, 26-20. Desrompen demasiado fácil a Félix Pérez. Cada vez que van para adentro, o son 2 puntos o terminan de la línea. Tiene que bajar esa cintura el equipo rojo y ponerse a defender y que no le rompan tan fácil cada vez que penetran. Se prepara Titi en Cerro. El libre que no de Mellone, ¿sí? El MVP del partido anterior. Lanzamiento de Pitu que no. Busca de vuelta en Ortiz. Corriendo la cancha Peralta. Lo perdió su hermano. Buena mano de Ale Peralta. Y el doble para Cerro. Le había perdido la marca Nelson Peralta. 60% del doble es de Enchi por el pase perfecto milimétrico que le dio a Peralta. Va Zanotti. Lanzamiento de Bruno y adentro. El doble para Felipe Cardoso. Y reclamaba la falta Zanotti de Piuma en la última jugada. Si la cobraba, no la íbamos a discutir. Realmente fue un choque entre 2 pesos pesados. Bruno está dando la cara esta noche por el equipo rojo. Lo tiene que hacer sin lugar a duda. Va de vuelta Mellone. Descarga con Piuma. Se viene Marcelo trabajando el argentino. Lanzamiento de Piuma que va adentro. El doble de Cerro Porteño. Doble de Piuma. Buen gesto arqueándose para atrás. Lanzamiento del argentino. Lo está dominando a Toto. El problema es que Toto lo deja recibir. Y ahí ya tiene resuelto el tema Piuma. Cada vez que recibe juega un 1 contra 1 y lo está dominando. No tiene que dejarlo recibir en el poste bajo. ¿Ves? Una pelota que defiende en el poste bajo y provoca el full en ataque del argentino nacionalizado. Será pelota para Félix Cardoso. La cancha Marito González. A la cancha en Cerro Titi. Se retiró en Ortiz. Entraron los vehículos a boxes, cambio de neumático y sale del lado del equipo rojo un jugador fundamental, Zanotti. Acá hay un punto de inflexión, hay un quiebre. Vamos a ver si mantiene este quinteto y da la cara sin Zanotti. Vallejos, Marito González, de vuelta con Peralta, busca Nelson. La marca de Riveros, que le martea a Peralta, busca de vuelta a Peralta, atacando el aro. Buena mano de Peralta, que no, ese rebote toma Piuma. Busca la salida de Riveros. A Titi. Manejando todos los tiempos. Piuma dice, espérenme. Ale Peralta. Que se va a juntar con el argentino. Se enoja Piuma con Peralta después de la última jugada porque le había pasado mal. Aquí es donde Cerro Porteño tiene que sacar la diferencia, en teoría. Pero el partido anterior, Cerro Porteño mantuvo un equipo bajo y terminó sacando la diferencia sobre el equipo grande de Félix Pérez. Vamos a ver si pasa más o menos la misma historia. Marconich, Marito y Carly. Busca Vallejos. La marca de Peralta, alienta el público de Cerro. Cerro si gana hoy es campeón. Félix Pérez está obligado a ganar para forzar un cuarto partido. Lanzamiento de Toto que va adentro el doble. Para el rojo de Villamorra que se pone a 6. Pluma se ríe porque lo dejó tirar sin marca. Terminó convirtiendo, sabe que tiene que levantarle la mano a Toto desde ahí. Es peligroso y más aún si gana un poco de confianza. Toto es un jugador de racha. Si se le abre el cesto, cuidado. Al piso iba Titi, también la Conich. La tomó Mellone, jugó para Ale Peralta. Arranca Ale, ataca al aro, descarga para Piuma, roba a Carly. A correr la cancha se ha dicho, falta de Mellone. Una falta táctica. Si pasaba esa línea, seguro iba a terminar en un doble porque corrían 3, solamente defendía 1. A la cancha el poeta Osorio, se retira Piuma. Segunda falta fue de Mellone. Se repite la historia, Chipi. Nuevamente un equipo bajo. Vamos a ver cómo domina. Acá Toto López tiene que hacer una diferencia con el negro Osorio en el poste bajo. En la teoría, en el partido anterior no lo supo hacer. Vallejos se junta con Marito, de vuelta con Peralta. A ver qué intenta Nelson Peralta. La marca por ahora de Bencho. Busca Peralta, caminó. Clarísimo. Cuando un equipo intenta resolver las situaciones con acciones individuales, egoístas, como en este caso, sucede esto. La defensa termina ganando. Félix Pérez necesita jugar en equipo, más que acciones individuales. 4 minutos 41 para el final de este segundo cuarto de esta primera mitad. Usted lo vive por Red Guaraní. Una producción de Red Guaraní y la Confederación Paraguaya de Básquet. Buena mano era de Bencho, pero no salió. Un saludo para la fan número 1 que dejó de ver la novela para estar prendida a Red Guaraní. Así que vamos
Fuerte abrazo, te perdiste un capítulo, lo verás otro día. Ojo que hay un pedido acá de Vero Isaurral. Le quieren que le avisemos cuando termine el partido. No quiere ver Vero, así que Chipi ya sabés que hay que avisar, ¿eh? Lanzamiento de Sánchez que no, va tomando de vuelta Carly Vallejos. Ahora salida para Félix Pérez Cardoso. Que gana, que pierde por ahora por 6 puntos. Ante Cerro, se prepara para volver Zanotti. Vallejos. Muchísima gente pidiendo la camiseta de Cerro. Por favor, hoy tendríamos que haber regalado 10. Pero imposible la cantidad de gente que está escribiendo. Lanzamiento de Marito que no, va tomando ese rebote. Titi Riveros, le había pegado en el hombro. Se había pasado Vallejos. Recordamos que tenemos 2 casacas de la selección paraguaya también, de la cual pueden participar. Le vamos a regalar tanto la de Cerro Porteño como la de nuestra selección. Busca Peralta, lanzamiento Alejandro de 3 que no. Ese rebote para Osorio, va el Poeta solito. Esto en una final, digo, estaban 4, nadie saltó con él. Doble para Cerro Porteño, Alejo. Increíble el rebote. No por Osorio, porque lo conocemos, es fuerte, el negro aguerrido, tiene buen salto. Pero lo fácil que tomó ese rebote y nadie saltó a taparlo. Los 4 lo miraron en una final en donde se juega el todo por el todo, donde no hay mañana, no puede pasar esto. Alguien tiene que bloquear a ese hombre. Bueno, a ver, la de tu derecha abajo. Está muy seria Natu González, dice. Bueno, saludos de Ciudad del Este. Un abrazo para Juan María. Es serio. Qué gran jugador, dice Piuma, Carlitos Rojas. Para Aldo B, nuestro colega, un abrazo muy especial, que está siguiendo la transmisión, por supuesto, y me imagino que desea hoy gritar campeón. Para Alex Go, para Rodrigo Bernal, para toda la gente que está allí del otro lado, observando el partido y mirando esto que por ahora es una victoria de 8 puntos a favor del equipo azulgrana, 32-24 frente a Félix Pérez Cardoso. Recordando que mañana Cerro Porteño cumple 102 años de vida institucional y están pidiendo en las redes por los 102 años, qué mejor que ganar un título en básquet, dicen acá los azulgranas. De hecho, recordamos que aparte tenemos también 7 libros de Osorio, el poeta Osorio, el basquetbolista poeta que ya nos acercó aquí. Muchísimas gracias y estos pueden ser de ustedes también. Grandes regalos que tenemos hoy para compartir con la gente de las redes. Solamente tienen que utilizar el hashtag BasquetRG. Para Walter Sosa, igualmente un abrazo muy especial. Natu, que se vayan en el entretiempo todos esos libros. La gente que está acá mirando ya se los lleva, ¿sí? Vallejos, falta de el negro contra Bruno Zanotti. Quedó algo dolido justamente el poeta. No, falta en ataque. No, falta doble. Falta doble, a ver. Ahí van. Y les pita falta doble. La verdad que es un choque de los tantos que pasan en esa zona, pintado de un color diferenciado. Creo que se hubiera levantado y seguían jugando, no pasaba nada. Ahora, esa falta le va a doler mucho más a Zanotti que al negro Osorio. No, categórico. La Conic, lanzamiento de Oscar que va adentro, el triple. O sea que fue un triple con una tocada en el pecho. De esas tocadas invisibles que podrían haber cobrado un tiro adicional. Estuvo al borde el negro de que el árbitro lo mire. Creo que quedó de espalda, por eso no lo terminó viendo, pero le tocó el pecho. Rivero se equivoca en la sesión, decide mal, por eso va robando Carly Vallejos. Corriendo la cancha Vallejos, descargando para la Conic, que busca la penetración, descarga con Toto López. Pide Vallejos, vendrá el lanzamiento de 3 puntos, no, otra vez con la Conic, con Bruno. 8 segundos para el tiro, Manito González, lanzamiento que va adentro y el doble. Pide minutos Juan Pablo Feliu. Es la rotación perfecta que necesita Félix Pérez. Que Zanotti se ponga en el poste bajo, que lleve la marca, sí o sí lo van a doblar y va a poder un hombre tirar solo como lo hizo Mario González. Eso tendría que leerlo Félix Pérez y hacerlo durante toda la noche. Por eso Juan Pablo pide tregua y dice: señores, vengan acá, yo les voy a refrescar un poquito la memoria. Desde Boedo, Argentina, hace poco estuvimos por ahí. Un abrazo para Freddy Caje, hincha de Cerro fanático, que está observando el partido desde Boedo. Un abrazo muy especial. Y de hecho queremos recordar a la gente que puede vernos a través del canal de YouTube. Es como TV Red Guaraní. Estamos saliendo en vivo y en directo con la transmisión del tercer partido del básquetbol metropolitano. ¿A quién lo tengo? A Juan Pablo, a ver.
volver a defender. Si no, los tipos todo el tiempo, doble gratis, ok, dale, pues viejo, Me quedo con el final. Hay que volver a defender. Dobles gratis significa dobles que no tienen ningún tipo de oponente, que no hay una gestión defensiva de parte del equipo de Cerro Porteño. Eso no le gusta para nada a Juan Pablo. Ahí está nuestro canal de YouTube que nos pueden seguir, por supuesto, TV Red Guaraní, para observar en directo esta final. La pelota de Osorio, busca el negro, va el Poeta, tablero y no. Busca de vuelta a Peralta. ¿Cuántos rebotes tomó Alejandro Peralta en esa zona? Busca de vuelta a Marito González. Es increíble la cantidad de rebotes. No puedo creer que la persona que lo defiende no lo bloquee después de haber tomado tantos rebotes. Saliendo Rivero, corriendo la cancha Cerro. Busca Alejandro Peralta, descarga para Bebencho. Lanzamiento de Sánchez que no. Busca de vuelta Sánchez. Se encuentra con Alejandro Peralta. Ale descarga en esa zona. Pedían falta contra Zanotti. Cabrera, lanzamiento de Titi. ¡Que va! El triple de Cerro, la vuelta en sentido Titi. Es increíble. Volvamos a la jugada de la esquina. Bebencho termina tirando un triple. No hay bloqueo de Carly Vallejo. Toma el rebote y de ahí se genera el triple de Riveros. De ahí se genera el problema de Félix Pérez. No hay bloqueo defensivo, Chipi. Foul en ataque. ¿De quién? A ver, vamos a ver. De Zanotti. De Zanotti. Segunda al banco y lo pone realmente en una situación complicada. Lo entiendo, Bruno. En una situación difícil. Está limpiando mucho el piso, Bruno, y eso no le está terminando de gustar. Se enojaba Riveros, el entrenador de Felipe Cardoso. Busca de vuelta Cabrera. Devolución de gentilezas. Foul en ataque de Cabrera. Será salida, será pelota de costado para Felipe Cardoso. Se suma Orqueta a la transmisión. Orqueta, un abrazo grande, muy especial, mucha gente realmente desde Orqueta la vez pasada nos estaban siguiendo, nos estaban escribiendo. Sí, señor. Así que esa zona está prendida con el básquet. Descarga Peralta, busca con la Conich, la finta increíble, vaya, adentro el doble, atacando el aro, no podía en la defensa de Bencho. Atacando el seto y aterrizando como puede. Un avión que necesitaba pista, encontró un doble importantísimo para Félix Pérez. Lanzamiento de Sequera, que va, entra el triple de Giorgio Sequera. Ese es el problema de defender en zona, que es lo que está haciendo Félix Pérez. Ahí la Conich reclamaba de quién es ese hombre que tiró tan solo. No es tuyo, no es mío. Conclusión, 3 puntos para Cerro. Ahí entra el público de Cerro. Vallejo. Marito González atacando el aro. Marito que no podía. Manotazo de Giorgio. Se prende los jugadores a la hinchada. Y Juan corriendo la cancha. Anticipa Marito y gana. Falta de Cabrera contra Vallejos. Cada vez más fuerte tenemos que hablar. Esa hinchada cada vez más fuerte está gritando. En estos momentos nos callamos y ponemos el micrófono para que ustedes también puedan escucharlo en su casa. 38, 31, a 31 del final, 31 segundos del final de esta primera mitad. Este segundo cuarto va a ir a la línea porque ya está en penalización Cerro. Lanzamiento que va dentro de Carly Vallejos, el primero de Carly. Va por el segundo Vallejos. Vallejos adentro y otro punto. Para el rojo de Villamorra, aún quedan 2 posesiones en esta primera mitad. Tratará de agotar el tiempo Cerro, sí, Alejo. De vital importancia que Félix Pérez termine a 1 o 2 posiciones máximas, que es la situación en donde está. Tiene que cerrar bien el juego. Titi Riveros, no podía Osorio, va robando Carly Vallejos. Muy buena defensa. 10 segundos para el final, sigue Alejo. Doblaron y recuperaron la bola. Tienen esta posibilidad de ponerse a una pelota. Últimos 3 segundos, Vallejos. Lanzamiento de Marito. ¡Adentro! Cuando Carly le miraba y le decía, ¿qué hiciste? Marito le mira y le dice, un triplazo, papá. 38-36. Y el final de esta primera mitad. Carambola, llámalo suerte, llámalo como quieras. Lo real y lo concreto que esa pelota entró y puso a Félix Pérez a una pelota de diferencia, 2 puntos. Nada más. El partido va a ser electrizante por la hinchada, por el marco y porque estos jugadores de ambos lados, yo te puedo asegurar, Chipi, que hasta el último segundo no vamos a saber si hay alargue
de la serie o si Cerro Porteño se lleva el campeonato metropolitano de básquet. Ahora vos elegí el auto de tus sueños. Prepárate para ganar 100 millones de guaraníes para que elijas y compres el auto que vos quieras. Solo tenés que enviar ahora desde tu celular la palabra gana al 1510 y ya participás del sorteo de 100 millones de guaraníes. Envía ahora gana al 1510 y anda pensando qué auto te vas a comprar. Bueno, la gente para ganar, ¿qué tiene que hacer, mi querida Natu? Fácil, tiene que comentarnos desde dónde están mirando el partido con la familia, enviar alguna fotito, ¿por qué no? Y utilizar el hashtag BásquetRG. Tenemos para regalar una casaca de Cerro Porteño, la de Ale Peralta, la número 10. Tenemos 2 casacas de la selección paraguaya de básquet, también va a ir para ustedes ese regalo. Y tenemos 7 libros. Esto que es nuestro poeta basquetbolista Osorio, que también nos acercó aquí, y esto va directamente para la gente. Varios premios para ustedes, así que utilicen el hashtag BásquetRG. Y déjenme decirles con toda la felicidad del mundo, compañeros, que estamos superando ampliamente los otros días de transmisión con la participación de los televidentes. Absolutamente. Natu, ¿por qué la gente que no está aquí en el estadio tuiteando, si quiere realmente tener el libro del Negro Osorio, que ya comience por ahí a bajar, ¿sí? Y ya le podés entregar algunos, ya que tenemos 7, se lo van llevando, ¿sí? El tema es el siguiente, pasa que obviamente por el lugar donde estamos, lo de arriba no lo pueden escuchar, ¿verdad? Que estamos llamando. Pero hay demasiada gente pidiendo, y el sector femenino es el que está solicitando el libro de Osorio. Es la verdad. El sector femenino solicita el número de Osorio y el celular de Chipi. El celular de Chipi. Sí, guarda con la esposa, No lo puedo publicar, Chipi. Guarda con la esposa. ¿Me permiten una pausa, señores? ¿Cómo no? Y después te tiro mi número, Alejo, si... No, yo lo tengo el tuyo. Bueno. Podemos jugar un mano a mano de Jimmy, por ejemplo. ¿Te animás? Animo. Compañeros, pausa. un ratito, antes de la pausa, convengamos que acá el mano a mano que se tiene que realizar es de tiro libre. Chipi, la hinchada, la barra organizada de Cerro Porteño que estamos teniendo hace un ratito en imágenes, está pidiendo que vos marques presencia y vayas a probar el tiro. Yo estoy absolutamente retirado. Pausa y ya volvemos y Natu va a probar suerte de vuelta una vez más. La vez pasada muy mal, hoy espero que sea... que esté bastante o algo mejor por lo menos Natu González. Angelito Barrientos, colega, un abrazo muy especial justamente de última hora para Ariel, para toda la gente allí. Pausa y ya volvemos, estamos por supuesto esperando por la segunda mitad. Por ahora 38-36 es la victoria favorable a Cerro Porteño. Ya volvemos. Comprando un vehículo 0 kilómetro, Toyota o Hino del grupo Toyotoshi, participaste del sorteo de una Hilux 2015 el 30 de diciembre del 2014. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Última Hora te invita a recibir a la primavera con las mejores fragancias a un precio increíble. Hippie Chic, Tropic Punch, Current Touch, Passion Vanilla y Ember Romance son frescas y delicadas fragancias para las chicas de hoy. Aparece los sábados por 15.000 guaraníes con el diario Última Hora. Lee la verdad. Arriba una vez más. ¿A dónde? Solo por Red Guaraní. Última Hora te trae My First English, una colección divertida para que los niños aprendan a hablar inglés con sus personajes favoritos de Looney Tunes. 12 tomos que incluyen actividades didácticas y diccionario ilustrado. Con cada entrega viene un cupón para ganar una de las 500 mochilas para guardar tus libros. My First English, todos los martes, por 30.000 guaraníes o recortando el cupón del diario, solo 15.000 guaraníes. Última Hora, lee la verdad. Comprando un vehículo 0 kilómetro, Toyota o Hino del grupo Toyotoshi, participaste del sorteo de una Hilux 2015 el 30 de diciembre del 2014.
Toyotoshi 45 años, un camino hecho de confianza. Aquí estamos de vuelta desde el Polideportivo de Sol de América en esta primera mitad que ha finalizado con el resultado de 38-36. 2 puntos de ventaja. Por ahora es favorable el partido al equipo de Cerro Porteño. Chipi, tenemos un pedido de la producción. A ver, ¿cómo no? Tenés que acercarte para probar un tiro libre. Lo están pidiendo ahora, se están acercando los jefes también. Me acaba de llamar Pablo Jugovic. No, yo no tiro, hoy no tiro, hoy tengo el brazo derecho lesionado. Voy a decir una cosa, yo vez pasada con unos tacos de 5 kilos cada lado, lo probé, lo hice frente a una cantidad de público imponente. Lo tenés que hacer, Chipi. El gerente general lo está pidiendo. Sí. El A ver, gerente bueno, cómo no, general. me paro. A Chipi, ver. caramba. Ahí está. Yo no voy a estar acá, tratar de hacer el papel que hace Chipi, ¿no? Hablar de lo que va a hacer esto. Chipi se va a acercar a probar el tiro libre. Alejo también, ¿no? No, los dos. Mano a mano. Los dos, mano a mano. Por un lado lo tenemos a Alejo, por otro lado a Chipi. Aquí hablamos mucho acerca de lo que se dan en cuanto a los partidos. Pero ahora sí vamos a tener a nuestro relator y a nuestro comentarista a ver cómo les va. A probar suerte, señoras y señores. Chipi va. ¡No! Y por supuesto la hinchada de Cerro Porteño marca presencia. Una vez más, Chipi, dale, probá. Damos fuerza. Acércate, Chipi. Uno más. Última oportunidad para nuestro relator. Vamos, Chipi. El público te apoya. No. Chipi, ¿qué pasa, Chipi? Ahora Alejo. No, Mirá, el pibe cómo lo hace. no, quédate acá, hacete cargo, quédate acá, quédate. ¿Alejo? Ah, no, arrugó. Ah, le hace llamar a la gente de Félix Pérez. ¿Qué pasó, Chipi? Comentanos. No, cerca, estuvo cerca. Estuvo ahí a centímetros, nada más. Estuviste casi igual peor que yo, Chipi. Eso es grave. Pero los tres fueron al aro. Después, bueno, estuvo. ¿Qué va a decir tu profe de básquet que está presente? Ochipinti por algo me dijo que me deje de esto hace rato. El profesor de Chipi Ochipinti de lanzamiento. ¿Qué habló Chipinti? No, acá lo tengo. Ahí está Chipinti. No, tu alumno no. Pero hice el movimiento no bien. era el más prodigioso, pero metía. Pero el movimiento bien, Sí, Ochi. corriendo la cancha andaba. Tiene tiro torcido, tiene todo torcido. No me hizo caso nunca en el Bueno, Santiago Chipinti, un abrazo Chipi. grande para el querido Ochi. Chipi, la gente no vio la cara, pero ¿viste la decepción que tenía en el rostro de Chipinti? Yo no. ¿Percibiste? Eso es cuando vos te vas y me decía antes un preparador físico. ¿Qué te decía, Chipi? No digas que yo fui tu profesor. De esas cosas no se vuelve, Chipi. Ahora, No, sin duda. Alejo, una pregunta. ¿Eh? ¿Quién estuvo peor, Chipi o quién te habla? Los tres míos fueron al aro. Sí. Estuvo cerca, una No, cuestión de... convengamos que yo probé solo uno. Lo que pasa es que bueno. Natu no tiene mucho básquet. Lo suyo es el fútbol. Capaz que sí, con el pie, capaz que le pegaba al aro o algo para el estilo. Vamos a mandar saludos a la gente que está viniendo de todos A los ver, lugares. cómo ¿sí? no. Dale. Un abrazo para José, el querido. Desde Coronel Oviedo, José. Un abrazo grande para su viejo. Quiere la camiseta de Cerro Porteño. Para Freddy Espinosa, prendido de Caguazú, imagínate, un abrazo muy especial. Para nuestro gerente, Pablo Jugovic, un abrazo que está siempre allí del otro lado. A practicar en la semana, como lo hizo Alejo Baliazo, me dice Pablo. Un abrazo para Pablo. Me dice Pablo que la cláusula estaba que ibas a cobrar si metías. Si errabas, hay un descuento del 50%. No, lo que pasa es que Lamento ya informarte, que falló 50% nos dividimos nosotros. Alejo y yo. Sí, tenés razón. Ahora, yo digo, si en el partido estos muchachos que juegan la final fallan 2 tiros libres de seguidos, la vez pasada lo hizo Zanotti, ¿por qué yo no? Absolutamente, Chipi, tenés toda la razón. Bueno, va a comenzar el segundo tiempo, la segunda mitad, el tercer cuarto de este encuentro, 38-36 por ahora para Cerro Porteño. Un partido que se está dando como lo imaginábamos en la previa del juego, Alejo. Es el partido que necesita Cristian llevar hacia el final del último cuarto. Estar metido, estar en juego, estar a una bola, 2 bolas. Siempre estar coqueteando y sobre el final
El que mejor cierre el juego hoy se lleva o la copa o extiende esta racha a un cuarto juego. La gente de Cerro Porteño insinuó con un corte allá por el primer cuarto, también en el segundo, en donde sacó una diferencia de 5 puntos, pero después no la supo cristalizar. Se dio un poco la inversa del otro juego que lo fue Félix Pérez. Pienso que va a ser todo muy parejo, Chepi. Pienso que ninguno de los dos se van a despegar y que esto, lo vuelvo a repetir, es un juego psicológico. Lo físico, lo táctico pasa a un segundo, tercer plano. Ahora es hora de dominar psicológicamente al adversario y, por supuesto, de tener un juego en conjunto. El básquet se juega entre 5 personas que se pasan la pelota. Bueno, Sí, me acaba de avisar Feliu que luego de que termine el campeonato te va a dar clases intensivas, 3 meses, full, 5 horas por día. no, Santiago Chipinti llama apuntó un error, que es el haber ido con saco. Tiene mucha razón, claro. No te da Uno movilidad, pierde libertad, claro, no uno pierde libertad de brazos totalmente. Absolutamente. Bueno, va a Pero comenzar Juan Pablo tampoco es mandrake, convengamos. la tercera mitad. Ahora el tercer cuarto. Ahora vos elegí el auto de tus sueños. Prepárate para ganar 100 millones de guaraníes. Para que elijas y compres el auto que vos quieras. Solo tenés que enviar ahora desde tu celular la palabra gana al 1510 y ya participás del sorteo de 100 palenques. A Cabrera, lanzamiento de José, que no. Va tomando Vallejos. Saluda a la gente de Caguazú que está prendido. Un fuerte lugar basquetero también. A toda la gente de Caguazú, un fuerte abrazo. La pelota favorable a Félix Pérez Cardoso, que con este empate de partido, la de Toto López. Hay que siempre mirarle la cara a los jugadores. ¿Te fijaste la cara de Toto? Era como sacarse un peso de encima. Comencé bien este tercer cuarto. Lo voy a terminar de la misma forma. Un poco eso decía su rostro. Se levanta igualmente el público de Félix Pérez Cardoso. Busca Piuma, a Marcelo. Descarga con Cabrera, va con Sequera. Casi robaba Zanotti, el doble de Osorio. El doble del negro. Normalmente Piuma lo que hace es llevar a su hombre y descargar. Tiene que estar muy atento el jugador que toma en la descarga para robar esa bola y salir de contragolpe. Eso le está faltando a Félix Pérez. ¿La pelota de quién? De Marito González. La marca que tiene Cabrera sobre la Conich es impresionante. Juan Pablo le dijo que no reciba y no está recibiendo. Lanzamiento de 3 de Vallejos, que no. Va recuperando de vuelta Cabrera. Se junta con Titi Riveros. Riveros con Osorio. Buena la pausa de Osorio. Mala la definición. La mano del negro que reclamaba la falta. Medio foul. Vallejos. Le faltó la de Enchi. La de terminar para que termine siendo falta. Sí mismo. Creo que no la cobraron por el apellido que estaba en defensa. Vallejos. Marito González. La marca de Sequera. Busca Marito. Un lanzamiento un poco ortodoxo, incómodo. Acciones individuales. Acciones totalmente sobreexigidas que no le dan solución a Félix Pérez. Al contrario, termina tirando algo muy poco ortodoxo de mano zurda. Pocas probabilidades que ingrese la pelota en el cesto. Titi Riveros, buena pelota para Cabrera. Lanzamiento que no, manotazo de Piuma. La toma Marcelo. La pelota. Doble en contra de Marito González. Natu preguntaba si existían los dobles en contra. Ya viste 2, Natu. El partido anterior 1, ahora otro. Me quedo con el primero que había visto. Sí, fue todo mucho más excéntrico. Bastante fortuita la jugada, la de Marito González, que terminó en doble de Cerro. Fíjate. Buenísima mano de Toto. Indefectiblemente del doble. Fíjate lo que hace la Conich. Se va encima del lugar donde Toto estaba jugando 1 contra 1 y termina chocándolo casi a él. El jugador de básquet tiene que pensar. Este es un juego de pensar muchas veces a dónde tengo que ir, dónde tengo que cortar, dónde no voy a molestar a mi propio compañero. La pelota de Riveros, busca Titi, la cortina de Osorio, la apertura para Sequera, busca Giorgio, lo ataca Toto López, corto. Falta de Titi Riveros. En estos momentos Félix Pérez está defendiendo una defensa 3-2. Tratando de replegarse y salir de contragolpe, lo obliga a Titi a hacer una falta estratégica para que no corra y haga un doble fácil. Vallejos, la pelota de Carly. Marito González, la marca de Piuma. A Marito, buena mano de Marito, tapa de Piuma. Mario toma malas decisiones en ataque. Realmente él cree de que está haciendo un beneficio al equipo y lo que está haciendo es tomar malas decisiones. Creo que el cambio es más que cantado.
Caminó Riveros, caminó Titi, por eso la salida favorece al equipo rojo de Villamorra. Nelson Peralta por Marito González en Félix Pérez Cardoso. Ordena el base del rojo de Villamorra con Zanotti. Busca de vuelta Vallejos. La marca de Titi Riveros. Trabajando el ataque Vallejos. Zanotti, que fue de lado a lado. Lo va a atacar Osorio porque tiene ventaja, él lo sabe. Vallejos descarga, busca, carga, lanzamiento de 3 que no. Va tomando ese rebote Piuma. Esos son los triples que tienen que entrar porque hubo una buena rotación, una buena asistencia de Zanotti. Ahí donde la pelota tiene que caer en la red. Peralta. Descarga con quién, con Titi Riveros. Piuma, busca a Marcelo. A la zona pintada. José Cabrera, lanzamiento de Titi, B3 que va, no. Muy buena defensa de Félix Pérez. Eso es lo que tiene que hacer. Nuevamente acciones individuales que son mal resueltas. Termina en doble porque Toto fue a recoger ese rebote en ataque. Pero fue una mala decisión del base de Félix Pérez. Están tomando acciones individuales incorrectas los jugadores rojos. Riveros, dominando Titi. Pelota para Piuma. Un abrazo para Carlitos Gómez igualmente. Perfecta defensa. Ahí es donde tiene que dejar recibirlo. Cuidado. Tremenda tapa de Sequera. Tapona la Conich. Cuidado, lo dije. Va Osorio, falta contra el negro. Y se levanta el público de Cerro con el tapón de Giorgio. ¿Sabes cómo se resolvía eso? Haciéndolo saltar, pasando por abajo y asistiendo al jugador que estaba a la izquierda. Era un doble seguro de Félix Pérez. ¿Qué pasa? Acciones individuales, no piensan en el juego colectivo, en asistir al compañero y terminan de esa forma. Con una tapa impresionante y del otro lado con un doble que estuvo en el límite del full intencional. Va a ir a la línea Osorio. Lanzamiento de Osorio que va adentro del punto para Cerro. Segundo Osorio también adentro. El punto para Cerro Porteño. A 5 minutos 15 del final de este tercer cuarto. 44-42 por ahora para Cerro. Está ganando el Ciclón. Quiere el campeonato el conjunto de Juan Pablo Feliu. Quiere estirar a un cuarto partido el equipo dirigido por Cristian Viveros. Lo vivís hacia todo el país por Red Guaraní. La producción igualmente de la CPB. Confederación Paraguaya de Básquet. Busca Zanotti. El doble y falta. Exquisito el doble. Se acomodó en el aire, buscó el contacto físico y también buscó justamente que la pelota termine pasando por la red y teniendo una bonificación. Fue una buena rotación, pero Félix Pérez demora mucho tiempo, Chipi, en ordenarse y en generar alguna acción de juego. Se pasan la pelota unos con el otro, pican demasiado la bola. Tienen que jugar más con ella, pasarse más la pelota. Un abrazo para Lucho Lubetic. Que bueno, quedó ahí. En el partido ante Félix Pérez Cardoso, justamente jugando por Libertad, había sido campeón con Cerro hace 2 años en aquel campeonato inolvidable para el hincha de Cerro. Cabrera anticipó y ganó Zanotti. Va a 3 correr contra la 1. cancha, 3 busca contra 1. Vallejo, va Carri con Muy Zanotti. Muy bueno. Esa es la acción que tenía que hacer en la anterior pelota la Conich. Hacer pasar de largo al defensor. Más aún cuando van un 3 contra 1 y tenés a tu hombre grande, a Zanotti, que puede ir a romper el aro. Cayó Superman aquí en calle Quinta. A Cabrera. El público de Cerro sabe que este momento es importante, por eso se levanta. Busca de vuelta a Riveros. Hace rebotar la pelota. Pisa fuera. Y pisó la línea Riveros, que está equivocándose bastante en los últimos tramos. Le dieron la pelota muy en el límite de la línea. Estuvo como un equilibrista tratando de mantener, pero no pudo. Pisó la línea. Pelota para el equipo rojo. Vallejos reclama que está mojada la pelota y que la cambien. Esto es una acción normal en el básquet. Está 3 arriba. Está 3 arriba el equipo de Félix Pérez Cardoso. Se viene un cambio en Cerro Porteño. Vuelve Mellone a tomar la base. Seguramente va a descansar Riveros. Vallejos, lanzamiento de Peralta que no. Va tomando vuelta ese rebote. Y no podía Cabrera. Busca a Conich. Descarga con Vallejos. Abre para Bruno, que está encendido. Lanzamiento B3 que va adentro. El triple del equipo rojo de Villamorra. Y ahí está Zanotti. El hombre importante, el que tiene que aparecer para poner a 6 el equipo de Villamorra. 5 puntos fundamentales de Bruno.
la clavada y este triple, pero este triple fue producto del rebote en ataque que peleó Toto y que pudo recuperar. A Piuma, de vuelta Marcelo, lanzamiento de Marcelo que no. Pero había falta contra Piuma y por eso serán tiros libres para Cerro Porteño. Ahí está el argentino Piuma. El problema de Toto es que lo deja recibir, tercera falta, complicado. Sabe Piuma y va a estar machacando en el poste bajo. El problema que Toto tiene, que lo deja de recibir demasiado fácil a Piuma, en un lugar en donde sí o sí él va a jugar en 1 contra 1. El trabajo de Toto tiene que ser antes de que él reciba la pelota y no después. Después va a tener alta probabilidad de provocarle foul. Viveros acerca cuando hay punto de Piuma y le hizo Chipinti, como diciendo, vos jugaste a esto, eso no es falta, le dice Viveros. Y le mira a Ochi, que hoy además es integrante de la CPD. Va al lanzamiento de Piuma. Pero Ochi no tiene la camiseta gris y negra, ¿no? Busca Vallejos. Ninguna solución va a ser Ochi desde afuera. Foul, eso es foul. Foul de Riveros. 50-45. Por ahora gana el equipo de Félix Pérez Cardoso. Cerra una serie arriba 2-0. Si hoy gana es campeón. Si gana el equipo de Viveros, vamos a un cuarto partido. Rivero es un jugador altamente defensivo. Aparte de salir rápido, es un tipo molesto en defensa. A ningún base le gustaría tenerlo en defensa porque siempre está defendiendo al límite. Realmente te das cuenta que siente la defensa. La pelota de Peralta. Lanzamiento de Nelson. Buen gancho ahí adentro. Félix Pérez necesita mucho de ese jugador. Tiene que aparecer, así como ya apareció Laconich, él también tiene que aparecer. Osorio. Riveros. A Titi de vuelta con Osorio. Ataca el poeta. Va al negro. Lanzamiento de Osorio que no corta. Buscará Laconich. Protege bien la pelota. Descarga para Vallejos. Escapa de Rivero. Juega con Nelson Peralta. Va, se queda. La vuelta de Giorgio. No hay. Primero sin segundo. Una falta realmente fuerte. La vamos a ver ahí en el aire. Sequeira tiene muy buen salto. Lo que no entiendo es cómo ningún defensor tiene el timing suficiente para terminar tirando de pasada al cesto y provocando un doble foul. Todos quieren tirarle de frente a un jugador que tiene muy, pero muy buenas piernas. A la cancha Enchi y a la cancha igualmente Millone. En Cerro. Lo dejó a Rivero, va a jugar con un doble base. Vamos a ver quién lleva la pelota. Vallejos. Zanotti. Descarga con Laconich. Lanzamiento de 3 de Laconich. Que no. Toma el rebote Piuma. Estuvo bien movida la bola. Solamente tenía que quedar la pelota en el cesto. Triunfó la defensa. Lanzamiento de Enchi. Que no. Toma ese rebote Zanotti. Busca Bruno. Ahora, Enchi no puede tirar así de solo. Más allá de que haya fallado, que haya errado. Absolutamente. Enchi va a tirar todas las veces que esté solo. Una pelota de salida para Cerro Porteño. Vuelvo a repetir, acciones individuales no llevan a ningún lado. Cada vez que Félix Pérez se pasa la pelota, termina tirando solo. Cada vez que hace acciones individuales pasa eso, termina perdiendo la bola. Millone, se junta con Enchi Ortiz. Descarga bien la pelota para Piuma. No había falta en ataque. Lanzamiento de Piuma que no. Toma ese rebote de Enchi Ortiz. Busca de vuelta a Titi. Lanzamiento de Ortiz de vuelta que va adentro. El triple de Enchi. Ahí no la pueden dejar tirar a Enchi. Zapatero a su zapato. Erró del costado. ¿Dónde fue a tirar? Donde él vive. Donde él lo siente. Y ahí si lo dejan tirar, Enchi va a ser muy, pero muy difícil de marcarlo. Laconich. Marito González. Pedían falta en ataque. Busca de vuelta. Laconich será pelota para Cerro. Increíble. Norma sigue viendo el partido, pero Jimena se terminó durmiendo, pobre. Pobre Jimena. Se levanta muy temprano. Mi perra hace guardia toda la noche. Pelota de Riveros. Busca Titi. La marca de Vallejos. Ale Peralta. Lanzamiento que va para Piuma. Y el doble para Cerro Porteño. Marcelo Piuma. Demasiado fácil para este momento de la final, Chipi. Demasiado fácil. Nelson Peralta. Vallejos. Zanotti. Busca de vuelta a Bruno con Marito González. Almarito rebotó en Enchi, por eso será pelota para Félix Pérez Cardoso con 6 segundos para el tiro. Mirá la seña que le hace Zanotti. Tira de ese lugar.
Si yo ya hice la gestión para que vos tomes un tiro solo, tomalo. Si no, me la voy a terminar jugando yo. Que es lo que no quiere hacer justamente Zanotti. Quiere que todos jueguen. 2 segundos para el tiro. Va Bruno. Lanzamiento de Zanotti que no toma, se rebota de Peralta. Un bailarín de ballet es Bruno. Increíble el giro que hizo. Lamentablemente la pelota no cayó, pero una jugada exquisita. Mellone. Alejandro Peralta. Alienta al público de Cerro. Últimos 55 segundos de este tercer cuarto. Pínate con Enchi. Descarga con Titi Riveros. La finta. Ataca el aro y el doble. Buena maniobra de Titi. Juan Pablo levanta el público. Aplaude a los suyos. Y a defenderse ha dicho ahora. Un doblazo. Una muy buena relación de Cerro Porteño. Y Riveros manteniéndose en el aire. Terminó una obra de arte de este ataque de Cerro Porteño. Explota la cancha. Vallejos. A Carri, lanzamiento de Vallejos que no toma, se rebota Alejandro Peralta. Decisiones individuales, nuevamente forzando un 1 contra 1 que no termina de conseguir. El único que puede hacer un 1 contra 1 factible es Zanotti. Los demás tienen que jugar, pasarse la bola. Titi Riveros, la marca Vlakovic. Alejandro Peralta, lanzamiento de Alejandro que no. Será pelota para Cerro. La rozó, no, fue falta. ¿De quién? ¿De Carli? Sí, señor, del 6 de Vallejos. Lanzamiento de Piuma que no toma ese rebote Mellone. No valía. No valía terminar los 24, perdón, terminó el cuarto. Pero nuevamente, tomando rebotes en ataque, Cerro Porteño empieza a sentir esa presión de las gradas. Félix Pérez, pasaba recién Zanotti, nos mandaba un mensaje para los árbitros. Realmente lo maltratan bastante. Bienvenido al show. 52 iguales. Ahora vos elegís el auto de tus sueños. Prepárate para ganar 100 millones de guaraníes. Para que elijas y compres el auto que vos quieras. Mandá la palabra gana ahora al 1510, al 1510 y ya participás. El aliento del público de Cerro, el partido 52 iguales. Se va a jugar en algún momento más el último cuarto del partido. 52 para Cerro, 52 para Félix Pérez Cardoso. Tendremos seguramente un dramático final, emotivo final, aquí en la cancha de Sol de América, en el polideportivo del equipo Danzarín. Por allá lo veo el doctor Arce Gutiérrez. Del otro lado a Óscar Acosta. Allí sí, cerquita de la banca de Félix Pérez Cardoso. Digo, los directivos igualmente muy cerca de sus respectivos jugadores para dar esa presencia de apoyo igualmente. ¿Se irá hoy la copa denominada Red Guaraní Última Hora o la guardaremos y tendrás que esperar? Vamos a ver 10 minutos del partido que lo define todo. Un mañana para Félix Pérez, un hoy y un campeonato para Cerro Porteño. Hinchada de Cerro que le dedica algo a la de Félix Pérez Cardoso de partido en el último cuarto. Y usted lo oiga a través de Red Guaraní hacia todo el país, en todo el territorio nacional. Una gran producción de Red Guaraní y la CPB. El Toto López, Nelson Peralta. Busca a Nelson, descarga con Vallejos. Cerro quiere ser campeón esta noche. Félix Pérez Cardoso quiere extender un poco más la definición. Vallejos. Toto López. Busca a Toto. Buen gancho de Toto. Buenísima mano. Ese es el 1 contra 1 que tiene que explotar Toto. Así empezó el tercer cuarto. Ahora lo comienza de la misma forma. Un giro contra giro. Lo dejó parado a Piuma. Un abrazo para Dami Riquelme. Hincha de Cerro igualmente que está del otro lado. Lanzamiento de Federico Mellone que no, pero tendrá 2 tiros libres. El 9 de Cerro. Vlakovic, ¿por dónde cree que le va a romper Mellone? Ultra derecho. Sí o sí, si le da ese lugar, se va a ir hasta el fondo. Tiene que defender Félix Pérez si quiere tener mañana. Necesita bajar las piernas, cerrar el cesto, que no le rompan y que no le hagan goles tan fáciles. Mellone el primero que no.
Va de vuelta Federico a la línea. Lanzamiento de Mellones que va adentro y el punto para Cerro. 54-53 a favor por ahora al equipo rojo de Villamorra. Vallejo que domina. Zanotti. Toto López. Laconich. La marca de Mellones. Busca de vuelta a Vallejos. La habilitación para Toto López. Lo controla Piuma. Insiste Toto que se postea. Juega para Laconich. Descarga de vuelta con Toto. 3 segundos para el tiro. Lanzamiento que va adentro. Buen movimiento. 4 puntos capitalizados por Tote. Buena gestión de Félix Pérez. Aquí está el secreto, en la defensa. Mellones. Lanzamiento de Federico que no toma ese rebote. Piuma. La falta. Nuevamente Laconich en el medio de la discusión. No lo puede controlar. Primero le rompió. Después se fue a postear y lo dejó recibir. Necesita el número 10 de Villamorra prenderse en el juego, concentrarse y dominar en ataque a Mellones. Tercera falta de Laconich. Por eso lo llama rápidamente Viveros a Marito González. Se retira en Laconich. Esto es lo que tiene de lindo el Vázquez. Siempre te da revanchas, pero en el juego, en el momento. Vamos a ver si Mario en este último cuarto revierte el mal juego que venía teniendo y termina aportando lo que necesita el equipo de Villamorra. Piuma que es efectivo. Va de vuelta en la línea Marcelo. Lanzamiento de Piuma que va adentro y el punto para Cerro que se pone a 1. Uno de los puntos fuertes que tiene el argentino naturalizado Piuma es que de la línea tiene una efectividad altísima. Toto López. Nelson Peralta. Busca de vuelta a Vallejos. Toto López. Gana zona pintada. Descarga para Vallejos. La marca de Riveros. La cortina de Toto López. Quería el pick and roll y no salía. Lanzamiento de 3 de Zanotti que no. Toma ese rebote Peralta. Enche Ortiz. Cada pelota va a ser a muerte. Volaron jugadores por el piso. El rebote va a ser cada vez más difícil. Así se vive una final. Fau en ataque. Fau en ataque de Alejandro Peralta. Juan Pablo y mirá la cara llora. de Juan Pablo Feliu. Juan Pablo llora porque es la cuarta. Lo siento, no lo siento. Lo sacrifico. Que camine por la cuerda floja, Piuma. Juan Pablo todo eso está pensando y ya tomó una decisión. Cambiarlo. Zanotti. 56-55, 8 minutos por jugar. Último cuarto del partido. Vallejos, buena penetración de Carly y el doble para Cerro. Buena lectura, rompió muy bien Carly. Tiene que aprovechar Félix Pérez esta situación. Fundamentalmente el hombre que lo defienda Piuma antes que lo cambien. Si no foul, no se para el juego, no existe cambio. Mellones. Busca Federico. Alejandro Peralta con Piuma. Frente a Marito. Cada vez que Mario baja la mano, sin lugar a dudas que el árbitro va a sentirse obligado a cobrar foul. Tiene que defender con los brazos arriba el ABC. Eso se lo han enseñado en categoría mini básquet. Tiene que aplicarlo también en esta final. La segunda falta de Mario González. No lo puede sacar Juan Pablo, salvo que Piuma convierta el segundo tiro libre. Ahí recién va a poder ser cambiado. Porque justamente es el jugador que está lanzando. Si convierte, se va a poder ir a descansar y Juan Pablo va a cuidar a su hombre grande para el final del juego. Va de vuelta Piuma. Segundo lanzamiento de Marcelo. Va el argentino. Adentro de vuelta el punto para Cerro y el cambio de Bebencho Sánchez por Marcelo Piuma. Respira Juan Pablo. Lo saluda a sus 5. Le dijo está bien. Sentate, descansa, toma aire. Vas a volver cuando falte poco tiempo. Vallejos. Alienta el público de Cerro. 58-57. Arriba el ciclón, el conjunto rojo por ahora. Toto López. Descarga con Peralta. Lanzamiento de 3 que va adentro. Bombazo de Peralta. Peralta se tira solo, es peligrosísimo. Más aún de la cabecera. Ese es el lugar predilecto por muchos jugadores. Mellones. Sánchez. Va Bebencho. Girando Bebencho. Falta de Peralta. De una jugada extraordinaria de Peralta pasamos a una defensa malísima de Peralta. Lo tenía totalmente controlado Mario y termina bajando la mano para llevarlo a la línea. A ver, cobra tiros libres, es lo que protesta Viveros, porque entiende que no inició la jugada para el lanzamiento al aro, para el ataque al aro. Para mí estaba girando, sin duda duda que el giro hacia el sexto es una acción de gol. Al segundo Sánchez, de vuelta adentro, son 2 puntos para Cerro.
Pero el problema de Peralta es no protestarle al árbitro, sino decir, ¿para qué hice el foul? Si mi compañero lo tenía controlado. La pelota de Vallejos. Carli. La marca de Titi. Zanotti. Vamos a ver qué intenta Bruno. Venía acá, le dice Toto. Lanzamiento de Peralta, que no toma ese rebote de vuelta, busca. Toto López. Al piso Titi. Pelota dividida y la flecha está a favor del conjunto de Cerro. Y por eso se da pelota para el Ciclón. Fue genial lo de Toto, pero después cometió el error de bajar la pelota. Y cada vez que el hombre grande baja la pelota, va a tener 30 manos tratando de recuperarla. Y eso es lo que pasó. Melloné. Federico. Riveros. A Titi. Falta de manito de vuelta tonta. Absolutamente inocente. Increíble. Mario hoy solamente se vendó, se vistió, pero todavía no llegó al juego. Es un jugador que necesita de mucha concentración y de que las cosas le salgan bien. Cuando va río arriba, es como que se le complica, se neutraliza él mismo y comete este tipo de tonterías. A la línea Riveros, lanzamiento que no el primero, va por el segundo Titi. Bueno, dentro de lo malo no fue tan malo. De 2 puntos, a lo mejor lo termina simplificando en 1. Y vuelve Lakonic. Aquí un poco va a estar la clave. Lanzamiento de Titi, el segundo que sigue adentro del punto para Cerro, que se pone a 1. A la cancha Lakonic por Mario González. Vamos a ver si Lakonic le da esos lanzamientos de 3, pero fundamentalmente la defensa que necesita Félix Pérez. Necesita un tipo que defienda. Lakonic. De todo le decía Viveros a Mario González. Absolutamente. En este tipo de juego vos necesitas de todos los jugadores y Mario es fundamental, es importante. Y va Alan Acosta y lo tranquiliza a Mario González y Óscar Acosta también. Qué buen pase. Porque estaba muy nervioso Marito González. Qué buen pase, qué buena intercepción. Ahora le quedan 4 segundos por jugar. Tiene que hacer una acción casi perfecta de salida del fondo. Ahora va a terminar en 1 contra 1, seguramente de Zanotti. Lanzamiento de Zanotti que no. Vamos a rebote Alejandro Peralta. 5 minutos 58 para el final de este último cuarto. A Titi. ¡Adentro! El doble de Titi, el doble de Rivero. 62-61. Pasa de vuelta arriba el Ciclón. Si es zurdo, ¿por dónde te va a romper? Carli tenía que darle la izquierda y que vaya por la derecha. Lakonic. Peralta. Que protestaba un manotazo de Sánchez. Ahora es el momento en donde Toto González tiene que hacer la diferencia con Enchi. Ahora es donde Félix Pérez tiene que poner la pelota en el poste bajo. A la cancha de vuelta Mario González, se retira Zanotti. Este cambio no lo entiendo. ¿Me lo explicás? No. Bueno, se prepara de vuelta Bruno. Se retira Peralta. El cambio entonces era por Peralta. A Peralta que patea todo por el camino. Lakonic. Sí, pensando que esa es la solución al tema. Claro, porque algo le pasó a Peralta en el ojo después de la última jugada, ¿no? Tiene un golpe en el rostro, sale con un golpe en el rostro. 62-61 por ahora para el Ciclón, que con esto se está quedando con el campeonato. 2-0 es la ventaja. Al mejor de 5. Mario González. Carli Vallejos. Lakonic, lanzamiento de 3 puntos que no toma ese rebote Alejandro Peralta como en toda la noche. La colaboración de Peralta, tanto en ataque como en defensa, en este juego fue muy pero muy importante. Muy bien Lakonic. Vamos a ver si lo resuelve. Para mí fue lanzamiento. Sí, señor. Tiros libres para Félix Pérez Cardoso. Ya está en penalización en el equipo de Félix Pérez Cardoso, no así aún Cerro. Va de vuelta Peralta y lo saca de vuelta Zanotti. Para defender. Son cambios estilo NBA en donde no quiere Viveros que cometa una falta más Zanotti y coloca un defensor en ataque. Seguramente va a volver. Está de vuelta algo dolido Lakonic, que va a ir a la línea. Lanzamiento de Lakonic, el primero dentro del punto para el equipo rojo. Mucho se va a resolver sobre la línea. Mucho de este campeonato
la historia se va a escribir desde esa línea. Nadie va a regalar nada. Y la mayoría de los puntos, Chipi, si los vas a conseguir, los vas a conseguir desde ese lugar. Adentro, segundo tiro, 63-62. Por ahora arriba el equipo de Villamorra, busca Millones. Federico, perdió la pelota de vuelta, pedía pie Federico, le queda la Conich, va atacando el lado. Busca la Conich, adentro y el doble para Félix Pérez Cardoso, pide minuto Feliu. Gana por 3 el equipo rojo de Villamorra. Pide minuto y pide falta. Pensé que Bebencho mandaba esa pelota a Avenida Quinta. Se paró, no quiso hacer el foul, pero creo que si hubiera arriesgado un poco más, hubiera conseguido una acción defensiva importante y no un doble. ¿Se va a poder escuchar algo? No sé. Voy a probar con Juan Pablo, a ver. Esa tabla donde escribe Juan Pablo tiene muchísima historia y muchísimo de cábala. Y vuelven los jugadores de Cerro, Titi, Enchi, Ale, Bebencho y Mellone. 4 minutos 52 para el final de este partido, de esta tercera final. Por ahora ganando Cerro. Sigue siendo una pelota la diferencia. En este caso 3 puntos, pero en sí una posesión de diferencia entre un equipo y otro. Riveros con la pelota. Mellone. A una vez base de Cerro. Cada defensa es vital. Lanzamiento de Enchi que no toma ese rebote. Nelson Peralta busca de vuelta a Vallejos. Esto se definirá de una manera ajustada y apretada, dramática. Vallejos, Toto López, la Conich, Vallejos, lanzamiento de 3 puntos que va adentro. ¡Qué bomba! ¡Bombón de Vallejos! Si Félix Pérez gana el juego, nos vamos a acordar muchísimo de esa jugada. Cuidado, cuidado. Sánchez, Bebencho. Muy buena defensa, muy buena defensa de Peralta. Fue a doblar y recuperó con su hombre. Cuando Bebencho quiso asistir a su compañero, ya volvió el hombre de Villamorra. Muy bien Peralta. Va a ir Mellone. Ale Peralta. Va Alejandro. Sacando de vuelta para Mellone. Busca Federico. 5 segundos para el tiro. Ganchito incluido ahí adentro. Doble de Cerro. Increíble acción de Fede Mellone. Solamente lo hacen jugadores con esa capacidad atlética. Y ojo que Fede no está 100% físicamente. Toto López. Ahí es donde tiene que sacar la diferencia. Gana por 4 el equipo rojo, trabajando en la zona pintada Toto. Buen gancho ahí adentro. Buenísima mano de Toto López. La situación de Toto pasa por él mismo, por la confianza. Y la está teniendo, está adquiriendo esa confianza. Peralta me parece que ese pie no estaba tan bien curado. No estaba tan bien curado, eso es lo que pasa cuando... Ojo con Ale Peralta, que se retira del campo de juego. Pero bueno. Yo creo que este partido no continúa. No, lo tiene a Pluma, que vuelve faltando 3:32. Aquí es donde más aún tienen que fortalecer el juego sobre el hombre que lo ataque a Pluma, porque él va a defender sin lugar a duda, condicionado de no hacer esa quinta falta. Titi Riveros, Marcelo Piuma. Descarga con Enchi Ortiz, la pone para Mellone, buenísima. Muy buena puerta de atrás, eso se llama en el básquet puerta de atrás, cuando el hombre gana la espalda del defensor y termina siendo, en este caso, una bandeja casi sin resistencia. Zanotti, Toto López, de vuelta con Vallejos, lo persigue Riveros. Gana por 4 el conjunto de Félix Pérez Cardoso, descarga con Peralta. Ahí está, vamos a ver cómo defiende. Ahí es donde se equivoca Toto, ahí es donde se equivoca, tiene que llevarlo hacia abajo del aro, no lo va a defender, Pluma no quiere cometer esa quinta falta. Mellone, Enchi Ortiz, de vuelta con Mellone, la marca de Zanotti. Si le dan la pelota a Pluma es medio full. Lanzamiento de Sánchez. ¡Oh! Salió de la casa esa pelota. ¿Te acordás cuando hablaba de la suerte?
Hay veces que parece que la pelota no quiere entrar y este es un ejemplo concreto. Yo la vi adentro, terminó saliendo. Wow. Falta de Titi que dio la cuarta. No sé si es la cuarta, pero Titi tiene que entender de que Vallejos le gusta ir por la izquierda. No, tercera. Le gusta ir por ese sector. No tiene que regalarle tan fácil esa puerta. Está bien lo que hace en llevarlo hacia ese sector, pero después no tiene que regalarle la bandeja tan fácil. Tiene que llevarlo más hacia la esquina. Será pelota de fondo para Félix Pérez Cardoso. Toto López. Después de esta falta, todos se tiran. Zanotti. La marca de Bencho. Bruno con Peralta. Quiere atacar el aro. Lanzamiento que no. Manotazo de Encho Ortiz. Descarga para Millones. Mala decisión de Peralta. Acción individual. Juntó marcas, pero terminó defendido por dos hombres. A Marcelo. Últimos 2 minutos, 5 segundos de partido. Trabajando allí Marcelo. Doble de Piuma. Pide minuto Viveros. Entró Marcelo y entró para esto. Dolor de cabeza. Lo que no entiendo son dos cosas. Cómo Toto lo sigue dejando recibir. Y segundo, cómo nadie se acerca a ayudarlo sabiendo que Piuma lee muy bien eso y va a terminar jugándolo 1 contra 1. Necesita replegarse Félix Pérez y ayudarse mutuamente. Últimos minutos, Natu, para que la gente siga escribiendo con el hashtag BásquetRG y se puede ganar las 2 camisetas de la selección paraguaya, la de Cerro, los libros del Negro Osorio, los amantes de siempre. Tienen exactamente 2 minutos con 2 segundos para enviar sus mensajes. Hashtag BásquetRG. Comenten desde dónde están viendo el partido. De hecho, ahora pueden enviar nombres, apellidos más hashtag y ya están participando. Aprovechen porque tenemos para regalarles una casaca de Cerro Porteño, la de Ale Peralta. Tenemos 2 casacas de la selección paraguaya de básquet también. Y por supuesto los libros de nuestro poeta Guillermo Osorio. Últimos 2 minutos y 2 segundos de juego. Es poco, pero a la vez es demasiado. Son 2 puntos la ventaja por ahora para Félix Pérez Cardoso. Cerro quiere el título hoy, esta noche. Félix Pérez Cardoso quiere forzar un 4º partido y eventualmente un 5º para definir el título. Estos van a ser los 2 minutos más largos de toda esta serie. Yo te puedo asegurar que ese cronómetro se va a mover como en las películas. ¿Viste cuando va hacia atrás por explotar una bomba? Igual. Cada segundo va a pesar como una tonelada. 70-68. Gana Félix Pérez que tiene la pelota con Vallejos. Marca de Riveros. Va Carly. Zanotti. Busca Bruno. Lo que erró Bruno abajo del cesto. Hizo todo bien. Falló en la puntada final. Una bola de diferencia. Lo empata Cerro. Pasa al frente. A Piuma descarga con Sánchez. 7 segundos para el tiro. La mano de Sánchez que no toma. Se rebote Félix Pérez Cardoso. Y reclama foul Sánchez. Fue increíble la jugada que hizo. Cómo se mantiene en el aire el Bencho. Tiene unas piernas prodigiosas. Lamentablemente la historia va a decir que esa pelota no entró. Vallejos. Este partido se define con un triple, me parece. Lanzamiento de Toto, que no, de Marito González. Busca Piuma. Increíble lo de Mario. Te juro que parece que juega a favor de Cerro Porteño. Entró para fulear, ¿eh? Primero toma una acción de 3 puntos. Alto porcentaje, o sea, de él no, porque no es un triplista. Y segundo, comete una falta al jugador que mayor efectividad tiene desde la línea. O sea, yo no entiendo si en algún momento él piensa de que está jugando con la camiseta roja. Viveros le dijo antes de que vuelva a la cancha a Marito González, no hagas falta. Es lo único que te pido porque habían tenido una discusión muy fuerte ahí en el banco. Él le dijo, volvé y no me hagas falta. Pero ¿por qué querer tomar la responsabilidad de 3 puntos? Primero. Y después, ¿qué pasa eso? ¿Por qué cometer foul sabiendo que va a ir a la línea? Y encima al jugador de mayor efectividad. Te juro que increíble. No lo puedo terminar de entender. Marcelo Piuma hasta de ya por dentro. A de vuelta en la línea Piuma. Va en argentino, lanzamiento de Marcelo. Que va adentro. Efectividad al mango. 70 iguales. ¿Y qué final tenemos? A 1-9 del final. Lo empató y ahora puede pasar lo que sea.
gran parte de responsabilidad es del mismo Félix Pérez. Ellos se metieron en esta situación dificultosa, ahora tienen que salir o se termina la historia y habrá aquí un nuevo campeón del torneo metropolitano. ¿Te acordás que hablamos la vez pasada del salto de David Díaz de Vivar? Un abrazo para David, que está observando la transmisión. Un tipo de un salto terrible. Creo que hacía salto en alto, si no me equivoco. Es probable. Un saludo para Hugo Paredes, que está viendo el juego. Arias Conejo. Toyotoshi, 45 años, un camino hecho de confianza. Toyotoshi apoya esta transmisión, auspicia esta gran final en la que llegamos a todo el país a través de la Red Guaraní, una producción igualmente de la CPB. Y además, Alejo, vos ahora elegís tu auto, el auto de tus sueños. Prepárate para ganar 100 millones de guaraníes, para que elijas y compres el auto que vos quieras. Solo tenés que enviar ahora desde tu celular la palabra GANA al 1510 y ya participás del sorteo de 100 palenques. Envía ahora GANA al 1510 y andá pensando en qué auto te vas a comprar. Ya mandé 5 mensajes, Chito. Vamos a ver si tenemos suerte. Y por ahí te invito a hacer un asadito a Boya Natu. ¿Cómo no? Ah, cierto que vos no comés carne, cierto. Ahora, sí. pero no hace falta que ganes un auto para invitar a un asado. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Escuchen, la hinchada de Cerro va a levantar las chapas del techo. Empuja a su equipo, la hinchada azulgrana va de vuelta con Toto. Vallejos. 58 segundos para el final. Roba la pelota Millones y va Federico, corre la cancha. Busca Bebencho, lanzamiento. ¡Dentro! El doble para Cerro. Pide minuto Viveros. Le dijo la hinchada, andá y hacelo. Bebencho cumplió la orden. Una pelota perdida por Félix Pérez Cardoso. ¿Quién la perdió? Marito. Yo no entiendo tampoco a Viveros cómo lo termina manteniendo en cancha y dándole esa responsabilidad. Y por otro lado, cómo le dan la responsabilidad también a él. Lo de Bencho increíble, la salida rápida, la frialdad, los polos opuestos. De un lado, la represión, la frustración y del otro lado todo el optimismo. Me parece que la gente de Cerro hoy se lleva la copa Red Guaraní última hora para su casa. ¿Ya te animás a decirlo antes, Alejo? En la forma que ha golpeado esta última jugada, salvo que aparezca una obra magistral del otro lado, de Carly Vallejo, de Bruno Zanotti o de Toto González, que no es Toto López, perdón. Salvo que aparezca uno de estos tres jugadores. Pidieron que apaguen una bengala allí en la parte detrás del aro que defiende ahora Cerro. Sí, me parece correcto. Vamos a ver cómo se comporta el ataque del equipo rojo y cómo asimiló este golpe, este mazazo que le dio Bebencho a falta de 53.8. Vamos a ver quién toma la decisión. Esa pelota quema como esa bengala que sintieron allá. Así está esa pelota. Cerro quiere desatar la fiesta, pero queda una vida de partido. Quedan 53 segundos. Una eternidad en básquet. Más de 2 posesiones. Probablemente busca Alejandro Nelson Peralta. Vallejos. 51 segundos para el final. Ganando Cerro por ahora por 2 puntos. 72-70 la definición del básquet. Lo dicen de Red Guaraní hacia todo el país. Zanotti. Busca Bruno. Vale. Doble jugada de 3 puntos. Me la canté antes, cuando hizo los pasos y escuché el silbato. Te dije, salvo que aparezcan estos tipos de jugadores, por eso son los diferentes, a dar la cara en esta cancha incendiada de camisetas de Cerro, salvo que pase eso, la historia va a ser otra. Lanzamiento de Bruno, que no festeja el público de Cerro, que puso presión. Mellone. Quedan 2 pelotas. Últimos 35 segundos. Da el tiempo para una bola más. Riveros, 72 iguales. Batiti ataca al aro. Increíble. Increíble la mala defensa que da Carly Vallejo, dejándolo romper a un jugador que es rapidísimo, que es zurdo, que va muy bien por ese lugar. Lo dejó romper de más
de la zona de 6.25. O sea, tuvo por lo menos 4 o 5 metros para poder detenerlo. Vamos a ver si el MVP del partido 2 mete los dos y empieza a forjar, empieza a escribir la historia de esta final increíble que estamos acá viendo en el Estadio Sol de América. Hay que guardarse hasta el final para elegir a la figura del partido. Al MVP va a ir Titi Riveros a la línea. Primer lanzamiento de Titi. El público de Cerro calienta, va Titi. Al lanzamiento de Riveros adentro del punto de Cerro. Siguen quedando 2 pelotas. Indefectiblemente el tiempo le va a dar a Cerro Porteño. Va de vuelta Titi, segundo lanzamiento que no toma, se rebote Zanotti. Todavía hay 2 pelotas. Va a costar hasta el final Vallejos. Gana por 1 Cerro. Si convierte Félix Pérez tendrá poquito tiempo Cerro. ¿A quién tenés que dársela esa pelota? A Zanotti. Absolutamente el equipo tiene que jugar para que él reciba. Lanzamiento de Vallejos que no toma, ese rebote. Lo salvó. Vuelta. Lo salvó esa falta. Había tomado una decisión pésima. Romper y tirar sobre la marca. Quiero verlo otra vez. Ahí va, ahí va. Ahí va. Oh. Vallejos a la línea. Lanzamiento de Carly corto. Quedó en envío. Te dije que quemaba esa pelota. Te dije que pesaba mucho. Juega su partido el público de Cerro. Punto fallado. Toma Sánchez. Falta de Zanotti. Y piden antideportiva de Zanotti. Porque lo terminó pisando, me parece, a Sánchez. Lo pisó sin querer. Cayó encima. Así como le cayeron tantas veces a Bruno. No hubo ningún tipo de intención. Pero dice el árbitro finalmente. 8 segundos. Punto 6 para el final con Cerro por ahora siendo el campeón y va a ir a la línea. Queda una pelota. Si convierte los dos, tendrá que tomar un tiro de 3 puntos. Quiero resaltar el gesto. Le fue a pedir disculpas a Zanotti. Le dio la mano. Aceptadas las disculpas. Eso es de caballeros. Va a ir a la línea Sánchez. Lanzamiento el primero que no. Te dije que pesaba, te dije que quemaba esa pelota. ¿Cómo quema esa pelota? Y después lo critican a Chipi, Estos tipos entrenan todos los días, cobran y lo mismo erran. Gana por 1 Cerro, gana por 1 el Ciclón. Va de vuelta Sánchez, lanzamiento de la gancha y adentro, punto. ¿No hay minuto? No hay minutos, Vallejos. Se la juega. Últimos 6 segundos. Vallejos, Peralta, pide Zanotti. Lanzamiento que no. Cerro va a ser campeón. Cerro es campeón. Explota el polideportivo de Sol de América. La noche se tiñe con el azul de la sangre. El azul de las venas, el rojo de la sangre. Las bengalas que se levantan en un solo grito y es Cerro campeón. Disfruta el campeonato, Cerro de vuelta, se corona como el campeón. Como en aquella jornada en la Secretaría Nacional de Deportes, con aquel doble de Motoneta Osuna, con aquel gran campeonato ante Libertad, ahora la repite frente al equipo rojo. Sí, Cerro ya salió campeón. A minutos de su aniversario festeja este título en básquet. Y lo hace de una manera más que merecida. Absolutamente. Este título es el fruto de un gran entrenador que sabe elegir los jugadores que en esta instancia tienen que aparecer. Y Juan Pablo lo tiene muy pero muy claro. Eligió a un muy buen plantel. Félix Pérez hizo lo que pudo,
jugó en muchas instancias para perder este juego y lo terminó perdiendo. Hoy nuevamente tuvo todo para ganarlo y lo desaprovechó desde la línea, desde acciones individuales agotadas, de malas decisiones fundamentalmente. Entonces, toda esta gente que hoy vino a ver a Cerro Porteño, campeón del Metropolitano, por barrida, 3-0, así se llama en este deporte, por barrida, realmente se van a ir felices a sus casas, porque un verdadero campeón ha sido Cerro Porteño. Indiscutible, indiscutible. Ahí lo vemos el presidente de Cerro, Juan José Zapag, igualmente festejando el título. Y Cerro es el campeón del Metropolitano. Alguna que otra bomba que cae adentro y que hace reventar el polideportivo. Ahí está el presidente Juan José Zapag. Y hay que elegir para nosotros el MVP del partido. Alejo. Estuvo difícil. Está difícil. ¿Vos ya elegiste? Yo me quedo con... Mira que estoy entre dos. A ver. Me gustó el trabajo de Ale Peralta en defensa. Hasta que se lesionó. No terminó el partido. Sí. Bueno, tú. Me quedo con Ale Peralta, fundamental en los primeros cuartos. Digo, ¿cuántos rebotes tomó hoy Peralta? Y después creo que no hay que olvidar lo que hizo Mellone en un gran trabajo de conducción. Bebencho también fue muy importante, muy importante. Rivero también aportó lo suyo. Este equipo de Cerro es muy parejo, eso es lo que tiene. Pluma del poste bajo también aportó lo suyo, hasta que tuvo que sentarse por 4 fulls. Todos aportaron. Yo particularmente me quedo con Bebencho, fundamentalmente por la acción individual final, en donde la pelota quema muchísimo, pesa 1 tonelada y tomó la decisión de ir al cesto y de convertir los goles, el doble fundamental para que Cerro sea campeón. Esa es mi elección, Bebencho Sánchez. Ahí está la Copa Red Guaraní y última hora. El escudo de la Confederación Paraguaya de Básquet y el campeón Cerro Porteño, que va a recibir ese trofeo. Merecido, insisto, a un equipo muy irregular y a un equipo que en las finales terminó arrasando. Terminó ganándolo de una manera magnífica. Porque incluso de vuelta hoy estuvo abajo como en el partido pasado y terminó dando vuelta esta historia que hoy otra vez le es favorable a Cerro Porteño. Absolutamente. Hay un justo ganador, hay un justo campeón. Los 3 juegos fueron muy parejos. Ahora, en las diferencias, en las pequeñas diferencias, en donde se ganan estos juegos. Y Cerro Porteño siempre supo hacer esa pequeña diferencia. Félix Pérez, un digno rival. Aplaudo también a la gente del equipo rojo, pero esto siempre se lo llevan los equipos que hacen mejor las cosas y Cerro lo ha hecho en los 3 juegos y por eso barrió la serie. A ver, Natu, con vos. Nos vamos a acercar un ratito a Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, hablando ya con los medios de comunicación, compañero. Gracias a tanta gente que trabaja en los deportes amateur, que ya no son amateur. El básquet paraguayo ya no es amateur, ya es profesional. Y bueno, un gran logro, con un gran rival como Félix Pérez. Un gran plantel, Félix Pérez, muy meritorio y muy feliz. Todo el mérito del plantel, del cuerpo técnico y de todos los dirigentes que han hecho posible. Yo solamente vine a acompañar y a felicitarles. Ellos se merecen todo. Ahí está, ahí lo escuchábamos al presidente de Cerro Porteño. De hecho, vamos a tratar de acercarnos, compañeros, también a los jugadores del equipo azulgrana. Nos vamos a ir hablando con algunos, ¿no? Lo tenemos aquí a Piuma, que está un poco más a mano. Un ratito, Marcelo, este título, fuiste un gran protagonista de todo lo que se vivió, la campaña ya lograda. ¿Cuál es el sentimiento? Bueno, la verdad que, como decía, la verdad que para un jugador salir campeón lo llena muchísimo, ¿viste? Más uno que yo ya soy no soy tan chico ni tan grande, pero la verdad que te permite, bueno, seguir jugando con más sentimiento, ¿viste? La verdad que
por ahí el equipo, la verdad que lo teníamos muy merecido por todo lo que trabajábamos, porque se perdió muy poco partido, éramos los candidatos, por ahí por momentos nos sentimos un poco la presión, pero es común eso, pero bueno, se logró el objetivo que queríamos todo el equipo al formar el plantel, bueno, deseaba jugar la final y salir campeón, y la verdad que lo conseguimos y la verdad que re feliz. Natu, decirle a Piuma de mi parte que tiene que entregarte lo que prometió. Ok, un ratito, acá me está diciendo Alejo que tenés que entregar lo que prometiste. Sí, ahora le entrego la otra vez prometí, una sudadera. Ah, prometió. Ahora le entrego una sudadera. Si no me la robaron, le entrego una sudadera. Felicitaciones, felicitaciones. Manda las felicitaciones, Chipi, tanto Alejo también y la gente en las redes, porque más allá de que ustedes fueron figuras todos, hay que decir, de hecho, no fuiste la figura del partido, te lo digo, pero obviamente una de las figuras fundamentales de lo que fue esta campaña de Cerro Porteño, ¿no? Las redes sociales se hizo sentir, Piuma, dando tu apoyo también. De hecho, decían que ingrese Piuma, que ingrese Piuma. Nosotros sí sabíamos que era una cuestión táctica, ¿verdad? Tu salida para poder respirar un poco también. ¿Cuál es el sentimiento tuyo por todo este cariño de la gente azulgrana? Sí, la verdad que como por ahí sí, me tocó por ahí jugar, ser más protagonista por ahí a mí, pero la verdad que el equipo se lleva todo, bueno, es lo que dice todo el mundo, bueno, pero siempre que el equipo, pero cuando tuvimos que responder, respondió. Tuvimos el partido anterior por ahí, por momentos jugando muy mal, bueno, pero ahí donde realmente se ve un equipo, se juega mal, pero sale adelante y se gana con mucho espíritu. La verdad que, como te dije, nos lo merecíamos por ser uno de los mejores planteles acá de Paraguay. Y, como te dije, por ahí sentíamos la presión de salir campeón, bueno, pero la verdad que se consiguió y tiene doble festejo eso. Le agradecemos y felicitaciones a festejar, Marcelo. Sí, bueno, festejar ahora, bueno, un saludo a todos los televidentes, bueno, que ven el partido y bueno, esto de que siempre me hicieron nota. Ahí está, ahí lo teníamos a Marcelo Piuma, compañeros. Vamos a hacer espacio acá para que los otros medios puedan también acercarse a ellos. De hecho, vamos a salir en un ratito más con las figuras. Me dan un poquito de tiempo y nos acercamos a ellos para poder hablar, que den sus palabras un poco también de todo esto que fue la fiesta, ¿no? Donde Cerro Porteño se consagra campeón de esta edición. Este es el momento en donde viene la coronación, en donde todo ha terminado, en donde todo es festejo y nada más. Y comienza la coronación por parte del equipo, en este caso de Félix Pérez, el que perdió la final, por parte de Ochipinti, que está entregando las medallas. En primera instancia a Cristian Viveros. Excelente la gente de Félix Pérez aplaudiendo al equipo que lamentablemente hoy ha perdido la final. Bueno, un equipo que también ha dado una gran nota al eliminar a Libertad en aquel partido fantástico que hemos tenido hace un par de días, y donde hasta incluso el favorito era Libertad, y Félix Pérez Cardoso terminó dando la gran nota y terminó avanzando a esta final con Cerro. Por eso el reconocimiento de su público, de su gente al equipo de Félix Pérez Cardoso, y finalmente este campeonato que queda en manos de Cerro Porteño. Están los dirigentes, por supuesto, de la CPB. Ahí está Zanotti. Tengo yo, y te digo el resumen. A ver. Alejo, de los premios personales. ¿Lo puedes llamar a Guille Osorio, por favor, de mi parte? Lo llamamos a Osorio. El goleador. Nos acercamos acá. Decirle al negro que venga. Estamos en vivo y en Negro. directo. Podemos llevarle, por favor, a Guille. Quieren hablar contigo allá. Alejo te está esperando, así que adelante. Vení, negrito. Vení. ¿Cómo andás? Felicitaciones. Y quiero que al aire cierres esta final, este campeonato, con un pequeño, unas palabras, un poema de lo que fue esta final. No, un buen partido, estuvo muy parejo, ¿verdad? Y al final prevalecimos, ¿verdad? Tuvimos todo el partido abajo y al final sacamos fuerza de algún lugar, ¿verdad? Juanpa nos insistió y se lo dio. Negrito, te aprecio muchísimo, te felicito. Fuiste muy importante en este juego, gracias por los libros y bueno, un campeonato. Dale, gracias, Alejo, un abrazo grande. Bueno, Guillo Osorio, te digo rápido, el goleador Anderson Villamayor. El mejor triplista Mano Aponte, que bueno, se perdió finalmente esta final en aquella lesión del primer partido. Así que para Mano Aponte creo que está por allí. Mano Aponte, que es el mejor triplista. Así que el mejor triplista del año para Mano Aponte. Pero así este deporte. Una pena para Manu, pero bueno, se lleva este premio personal. Está pasando triplista, felicitaciones por ser triplista del año. Ahí lo entrega justamente Ochi a Mano Aponte. Mejor triplista del año, Manuel Aponte. Bueno, mala suerte con lo tuyo, pero bueno, así es este deporte. Así es este deporte, te llevas este trofeo. Sí, así mismo. Hicieron todo lo que pudieron mis compañeros, ¿verdad?
Como vieron, fue un partido súper cerrado. Igualmente el segundo también. Y bueno, no pudimos cerrar bien el partido y al final lo perdimos. Perfecto, a curarse y muchísima suerte. Así que muchísimas gracias a usted. Ahí está Manu Aponte, el mejor triplista del año, lógicamente. El después triplista está, del año. el MVP de este partido, en consenso con la CPD y también con nuestro colega Pedrito García. Finalmente, por votos, Titi Rivero se quedó el con que yo MVP. elegí. Ahí está. Titi, yo lo elegí, y no por el pescado. Pero yo lo elegí. Linda bandera. El que yo elegí. Vos elegiste. Por elección tuya y mía. Bueno, el MVP Titi Riveros. Y bueno. ¿Dónde está Titi? ¿Dónde está Riveros? ¿Dónde está el 8? A ver. Titi ¿Dónde Riveros está por ahí, Riveros? Lo pueden atraer a Riveros, por favor. Yo lo estoy MVP. buscando, pero no. Ahí viene. Allá está Titi. Ahí viene. El mejor jugador de estas finales, Titi Riveros. Por varios motivos. Porque vino del banco, tuvo que tener la conducción, la responsabilidad. Fue muy agresivo en defensa. Realmente el premio a Titi Riveros es un premio al sacrificio y a un jugador que realmente sumó desde el banco en este caso. El jugador más valioso elegido 3-2 con Piuma. Gracias. Felicidades. Muchas gracias por el premio. Lo he dedicado a todo el público que nos vino a apoyar y a toda mi gente de Pilar que nos apoya cada día. ¿Y qué más? Y el pescado para vos. Felicitaciones. Felicitaciones. Una gran Renzo Orué. presentación de Titi realmente en estas finales. Ahí está el público de Cerro, los que han quedado, que siguen festejando este título. Las medallas para los campeones, Marcelo Piuma recibiendo ahora la suya. Te decía lo de Renzo Orué, quiero destacarlo porque él tuvo que dar el lugar por la cuestión de cupos. A Piuma. Pero fue muy importante en todo el proceso. Sí, no estuvo, pero también Renzo se merece esa medalla y felicitaciones también para él. Bueno, ahí está Piuma, lo vemos a Le Peralta, a Osorio, el premio de Titi Riveros con sus compañeros que lo comparten lógicamente, Federico Mellone, ahí está Cabrera, ahí está Bebencho. Y vendrá la Copa del Campeón, la Copa de el mejor de todos. La Copa Red Guaraní, última hora. Allí está Santiago Chipinti, que va a entregar el trofeo al campeón del Metropolitano de Básquet. Una vez más, Cerro Porteño en lo más alto del básquet nacional, como hace 2 años. Igualmente está Juan José Zapac, para él la copa. Los jugadores le dicen, levantá vos. Y Juan José, que también le dice a Darío Arce Gutiérrez, esto es tuyo. Señor que ha trabajado y mucho. Ahí está, el campeón del Metropolitano. Absolutamente, con la grandeza y Enchi que dice, denmela a mí. Y ahí la levanta Enchi. Cerro es el campeón. Y festeja. Vamos a correrlo porque por acá va a pasar. Festejan los muchachos de Cerro Porteño con Enchi Ortiz, con Fede Mellone, con Giorgio Sequera, con Titi Riveros. Absolutamente. Y con todos los integrantes del plantel que han conseguido este título. También hay un premio Anderson. Aquí. A ver, Ochi. Goleador del torneo, Anderson Villamayor del Deportivo Luqueño. Increíble, muy bueno. Villa se lleva el trofeo al goleador Villa. Algo, ¿verdad? La verdad que contento con una linda final, hermosa final. Lo importante es que todo esto fue una fiesta, se vio en el partido. ¿Qué hubiera pasado con Luque si Guille se quedaba, no? Sí, iba a ser otra cosa, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Era bastante la diferencia, se fue, pero el año que viene vamos a armarnos mejor. Eso me gusta. Un aplauso también a la gente de Luque que va a participar y va a armar un equipo muy competitivo. Villa, felicitaciones, viejo. Te agradezco. Y que ha hecho un gran campeonato. Lamentablemente pasó lo de Villa Araujo, que tenía una oferta del exterior y que un bueno. montón de intrigas. ¿Qué hubiera pasado con Libertad si lo tenía Osuna, que se lesionó? ¿Qué hubiera pasado con Félix Pérez si lo tenía Ponte? A Luque con Guillermo Araujo. Absolutamente, eso quedará en la historia. La realidad es que el merecido campeón es Cerro Porteño. Barrió al equipo rojo 3-0 y no hay nada que objetar. La historia ya se escribió. Lo demás son conjeturas, futurismo. Y lo lindo de esto es que deja la puerta abierta para que el básquet siga mejorando, para que sea competitivo y ojalá que esto no se corte y que sigamos viendo canchas de esta forma llenas.
Yo empiezo ya a agradecer a la gente de Red Guaraní, desde Paulo Ljubovic para abajo. Enorme abrazo para Paulo, para toda la gente. A vos, que cuando te llamé me dijiste dónde y cuándo. A Natu, que la incorporamos y que apoyó a todo el equipo de Red Guaraní. Por favor, a todos los muchachos que están ahí atrás. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El básquet llegó a todo el territorio y la gente se enganchó y la gente quiere seguir viviendo esto. Hay que continuarlo. Esta fue la puntada inicial. Todos tenemos que ayudar, la confederación, los jugadores, el canal, todos tenemos que seguir apoyando el básquet, porque es esto, es lo que vieron. De hecho, no solamente esto es la gente que vemos acá, ¿no? Queremos destacar y queremos agradecer muchísimo a la gente que se manifestó a través de las redes sociales, a la gente que se manifestaba en la calle también. De repente, uno al tener el contacto y el roce decía, no, che, qué buena esa imagen. Qué buena imagen de Cerro Porteño. Y esto es el deporte, ¿no? Esto queremos que llegue a sus hogares y de hecho, valga la redundancia con el agradecimiento, déjenme rápidamente dar el nombre de los ganadores. Los ganadores, sí, señor, por supuesto. La camiseta de Cerro Porteño se lo lleva Diego Muñoz, la camiseta de la selección se lo lleva Jorge Espínola y Derlis Escobar, los libros se lo lleva Anita Valenzuela, Ali Garcete, Juan Alcaraz, Héctor Marecos, Saba Abogado y Patricia Cardoso. Lo vamos a publicar en las redes sociales igual con la cuenta del canal. Esta imagen Además, no quiero que se pierda, por favor. Vení, Enchi. Qué pequeñito. Esto es chiquito. Te juro. ¿Cuántos meses? Que a mí me viene ¿Cuántos días? Porque yo sé lo que luchaste por esta preciosura que tenés, lo que luchó este pequeño Enchi por estar acá. Hermano querido, qué más que decirte, felicitaciones. Y me llena de emoción que él esté acá en la cancha porque sé lo que luchaste por él. Pero muchísimas gracias. Bueno, en los momentos difíciles demostraste ser un amigo. Eso no tiene precio, ¿verdad? Eso es lo que te da el básquetbol, eso es lo que te da ser buena gente, ¿verdad? Esta fue la final más importante de mi vida, pelear por mi hijo. Todos los días, durante 40 días, junto a mi señora, que es una guerrera. Bueno, junto a mi familia también, que bueno, sabe que amo este deporte, pero por sobre todas las cosas me considero un campeón por continuar disfrutando de mi hijo. Te felicito a vos, enano, por ser un luchador y por querer venir a ver desde ahí, de tus ojitos, esta final y está abrazando esta medalla que su padre se la ganó para él. La verdad que, bueno, es para él, para mí, para Rorro, para Guadalupe, para mis padres, para mi hermano que está en Encarnación, para toda la gente de Encarnación que sé que estuvo prendido, a todos mis amigos. Bueno, para mí es un torneo único, ¿verdad? Yo creo que hay peleas dentro y fuera de la cancha. Yo creo que el nivel del rival jerarquiza mucho más este campeonato. Feliz Pérez fue un rival increíble. Creo que fue una de las finales más aguerridas que he jugado. Felicito. Y la verdad que aplaudo el desempeño de Feliz Pérez porque mucha gente decía que teníamos que salir robando el campeonato. Nunca pasamos de 10 puntos. Pero las diferencias siempre fueron cortas y los partidos siempre fueron cerrados. Como te digo, felicito. Es un club que desde el año que viene está jugando de una manera increíble. Y bueno, es un triunfo más. Te agradezco a vos, le agradezco muchísimo a la gente de Guaraní. Chipi, que es un capo, ¿verdad? Además que se haya confundido conmigo, José Fadio. Y bueno, regalarle esto a la gente que no conocía el básquet y a los que conocen, que sepan que hay otra disciplina más. Hay una disciplina que da emociones y que es un deporte que puede sacar a muchos valores y que puede ser una salida también para los jóvenes. Absolutamente, un luchador de la vida. Aquí está el ejemplo. Enano, un besote. Un luchador de la vida, un campeón. Tiene calor. Y ahí entra su madre también. Y se lo lleva. Hermoso. Hermano querido, felicitaciones nuevamente. Por favor. Felicidades, Enchi. Este es un ejemplo de lo que pasa en un jugador de básquet, ¿sí? De lo que lucha un jugador de básquet para estar en esta situación. A mí me llena de emoción. Primero porque es mi amigo y segundo por lo que sé lo que luchó por ese bebé que hoy está acá, vivo, respirando esta final. Bueno, Alejo, tenemos que despedir. Natu, ha sido un placer realmente muy grande. Un agradecimiento a toda la gente que estuvo del otro lado porque son ustedes los que al fin y al cabo hacen a nuestro trabajo. Ha sido un gusto enorme y esperemos repetirlo muy pronto con lo mejor del básquet nacional. Ha salido campeón Cerro merecidamente, va a festejar en minutos su aniversario. Felicidades a todos los cerristas del país que tienen un motivo más para festejar este aniversario y lógicamente esta gran actuación. 8 minutos, ahí está. De Día Institucional de Cerro Porteño. Ahí está, perfecto. Nos vamos. Esa es la imagen que tiene que quedar, esa copa. Lucharon todos los equipos, alguien se la llevó, en este caso Salud Cerro Porteño, se lo merecen todos.
Todos se lo merecen. Gracias, Red Guaraní, por apoyar este deporte que tanto, tanto amamos. Y un saludo para todo el país que acompañó y hizo el aguante. Que la pasen bien. Buenas noches. Chao. Felicidades a toda la gente de Cerro. Buenas noches. Toyotoshi, Sociedad Anónima, 45 años, un camino hecho de confianza. Presentó. Minutos es presentado por Box Escopaco. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos trabajando para ustedes. Las noticias listas, preparadas, la información completa ya lista para este tránsito informativo. El desfile de las noticias que ya tenemos para presentarle a partir de este preciso momento para usted. Le invitamos, antes de ir a los titulares, a visitar nuestra página en las redes sociales. Es el fanpage del noticiero 30 Minutos. El espacio informativo a esta hora de la noche de Red Guaraní. Usted, señora, señor, le da me gusta y va a recibir toda la información.